todo lo que la tierra da y todo aquello que se llama felicidad solo es un juguete de la suerte. Lo que nosotros somos, eso solo nos pertenece. En Nostalgia bajo la luna, Jesús Ruiz Fernández, exalcalde de Arcos. Continuamos adelante en esta noche con don Jesús Ruiz Fernández. Don Jesús, alguien dijo, he dicho muchas veces que la política es la segunda profesión más baja y me ha dado cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera, lo dijo Ronald Reagan. Pues no fue Ronald Reagan, digamos, un dechado de estadista, que digamos, ¿no?, de político. Por tanto, no lo voy a echar cuenta. Políticos los hay de todas las condiciones, sí. Manolo. Pero el 99,99% de los políticos que yo he conocido son gente entregada al servicio a los ciudadanos y muchas veces desprendiéndose de muchas cosas, de la familia, de sus aficiones, del descanso. Por tanto, no coincido con lo que dice el ilustre Ronald Reagan. ¿Qué recuerdo tiene usted de los estudios en el Colegio de Las Nieves, don Jesús? Yo tuve la suerte de estar en el Colegio de Las Nieves con unos maestros fuera de lo común. Mis maestros fueron doña Carmen Muñoz, don Inocencio Barrera y don Diego González Rojas. Tres magníficos maestros que todos los que estuvimos con ellos nos dieron una base enorme. En aquellos entonces, cuando se tenía 10 años, si quería uno seguir el bachillerato, tenía que irse al Instituto de Jerez a examinarse de ingreso. Y allí lo que se tenía en cuenta era las 4 reglas matemáticas, aritméticas, no tener falta de ortografía, redactar y tener conocimientos de lengua, de literatura, de historia, de geografía. Y todos los que nos habían preparado, estos maestros a los que yo me he referido, de los que guardo un recuerdo entrañable, sacábamos unas notas magníficas. Y además a mí me sirvió, creo que para siempre. Hay cosas que me enseñaron que ya no se me han olvidado y que me dieron la oportunidad de seguir avanzando en los estudios porque tenía ese cimiento que ellos habían construido. ¿Qué recuerda en su mente también, don Jesús, de cuando hizo el bachillerato en el colegio de los Salesianos de Utrera? Las cosas hay que situarlas en su contexto y en su época, y en aquel entonces era muy difícil estudiar el bachillerato en Arcos, no había instituto, y si los padres tenían recursos económicos, como era el caso de los míos, pues nos mandaban fuera a un internado en el que yo estuve. Entramos a principios de octubre, salíamos en Navidad del 22-23, el día 7 estábamos otra vez allí, y desde el 7 de enero hasta el 30 de junio no volvíamos, no veníamos a casa absolutamente para nada. Por tanto, nuestra vida era el colegio, estábamos internos, comíamos, dormíamos, estudiábamos, teníamos muchas horas de clase, muchas horas de estudio, pocos recreos, pocas diversiones, y una disciplina férrea, estricta, propia de la época. Estoy hablando de los años, comienzo de los años 60. Y en aquel entonces, pues, uno lo asumía como normal. Luego, con el paso de los años, recuerda cosas y se echa las manos a la cabeza, ¿no? A mí me dieron más de una torta. En ningún caso merecida, ¿no? Porque en ningún caso hay que utilizar la violencia. Pero la mayoría de ellas era absolutamente inmerecidas, ¿no? Al margen de que yo fuera más o menos travieso, que tampoco lo era tanto, yo no era mal estudiante, sí era un poco nerviosillo, pero no tenía maldad en mis actuaciones, y esas cosas, bueno, pues dejan huella. De la misma manera que se adquiría, ¿no? Era un centro religioso, una formación religiosa muy completa y muy estricta, que luego con el paso de los años, las circunstancias de la vida pues te hacen ver que las cosas no son todas como las enfocaban aquellos que nos enseñaban.
Estuvo usted también en Madrid, en su carrera de Ciencia Política en la Universidad de Madrid. ¿Hay algún recuerdo en especial de ese tiempo? El recuerdo más importante es que ya no volví a tener sabañones, Manolo. Es curioso, yo he tenido siempre sabañones. Yo comentaba con amigos de mi edad que hoy ya afortunadamente no hay sabañones. No, pues hace frío, ¿no? No sé por qué, será por el... Comemos mejor, nos abrigamos mejor, no sé por qué será. Pero cuando yo era niño era muy común los sabañones y se pasaba la escarlatina cuando empezaban a picar en los dedos de los pies, en las manos, en las orejas. Pero por lo visto el cambio de clima hace que se pierdan, y yo lo perdí cuando fui a Madrid a estudiar la carrera. El segundo recuerdo imborrable de Madrid fue que por primera vez vi nevar. Aunque yo era muy niño cuando nevó aquí en Arco, y tengo algún recuerdo de aquella gran nevada, del año 53, 54, una nevada en condiciones como la que últimamente ha habido en Madrid. Sí. La viví yo en el año 66, 67, cuando estaba estudiando la carrera. Coincidió aquel año con la muerte de mi padre, y lógicamente yo me replanteé el seguir en Madrid, que eso suponía un gasto importante, y decidí venirme a Sevilla a estudiar filosofía, y otra cosa de la que no me arrepiento. Tampoco me arrepiento de haber estado en Madrid. Conocí mucha gente. Compañero mío de colegio fue alguien que después fue ministro, Virgilio Zapatero, del colegio mayor en el que yo estuve, en la residencia de estudiantes. Y recuerda que el año aprendí mucho, pero las circunstancias familiares pues me indujeron a venirme a Sevilla a estudiar una cosa que me encanta, que es historia. Y en eso, ahí terminé mi estudio y mi licencia. ¿Qué recuerdo tiene usted de la Universidad de Sevilla, don Jesús? Yo creo que todo el que estudia una carrera universitaria guarda recuerdos imborrables. Recuerdos imborrables de los catedráticos que impartían la enseñanza, y que algunos eran magníficos, la soltura que tenían y la capacidad de atraer la atención de los alumnos. Ya en aquella época había no la masificación que se dio posteriormente, pero sí, en primero de carrera éramos más de 500 alumnos. En el aula magna de la facultad teníamos que dar las clases, y había catedráticos como don Juan de Mata Carriazo, que todos los que hemos sido alumnos suyos guardamos su recuerdo de manera nítida. Era capaz de mantener la atención de 500 personas durante una hora de clase. Eso hoy casi es impensable, ¿no? Y sin que se oyera el vuelo de una mosca. En aquellos tiempos era obligatorio ir a clase con chaqueta y corbata. Nadie podía ir con un polito, ni aunque ya empezaban a llevarse, pero a la facultad no se podía ir vestido de esa manera. En la facultad también se empiezan a desarrollar en la mayoría de los universitarios las inquietudes políticas, y lógicamente las inquietudes políticas en aquella época derivaban hacia la oposición a la dictadura, al régimen franquista, que era lo que entonces existía en nuestro país. Yo recuerdo que en el año 68, 69 vino un cardenal italiano de una conferencia de la Facultad de Filosofía y Letras, no me acuerdo el nombre del cardenal, era muy conocido en aquel entonces, pero ahora no me viene a la memoria. Y tuvo una intervención polémica, en el sentido de que defendía un sistema político en el que se respetaran las libertades y tal y cual, lo cual chocaba con el régimen que existía entonces. Y luego hubo un coloquio, y uno de mis compañeros le preguntó, basándose en determinadas doctrinas de teólogo católico, si era lícito matar al tirano. Cuando estaba diciendo eso, se estaba refiriendo a Franco, lógicamente. Y en aquella conferencia pues estaba el gobernador civil, que entonces era un personaje de mucho peso en una provincia, un gobernador civil que después fue ministro con Franco, el capitán general de tierra, el capitán general de la zona marítima, todas las máximas autoridades de la zona. Se armó un barullo fuera de lo común y desalojaron inmediatamente el aula. Las autoridades se quitaron de en medio, el cardenal se fue y los alumnos salimos a escape porque en la puerta estaban los célebres grises, la policía armada de aquellos entonces, que nos andaba con chiquita.
¿El servicio militar le sirvió para algo a usted, don Jesús? ¿Qué recuerdo hay en su mente del servicio militar? Servir no servía para nada. Manolo, el servicio militar era un tiempo muerto en el decurso de tu vida. 15 meses que te sacaban de tu carrera si estabas estudiando, de posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, y muchos de los que se encontraban haciendo el servicio militar, su función era hacer de criados de los mandos. Los ordenanzas de los oficiales, los que estaban en los talleres, que arreglaban más coches de los oficiales que coches del propio regimiento. Una disciplina prusiana, asustándote continuamente con mil cosas, uno andándose con cuidado de lo que decía o lo que no decía. Pero puede servir para algo, y a mí me sirvió porque conocía a muchas personas que tenían inquietudes políticas y sindicales. Yo fui el oficinista de un taller que había en el regimiento, y todos esos mecánicos, unos eran mecánicos, otros eran taxistas. Los padres tenían taxi, ellos cogían el taxi de vez en cuando. Tenían ya, estoy hablando de los años 73, 74, tenían sus inquietudes políticas, y lógicamente hablamos, y a mí me enseñaron mucho. Incluso estando en la mili fui yo por primera vez a una reunión de comisiones obreras. Yo nunca he estado en comisiones obreras como afiliado, pero en aquel momento comisiones obreras era el sindicato más combativo contra la dictadura, asumiendo el riesgo de que si me cogían estando en el servicio militar me habrían un consejo de guerra. Pero tenía yo curiosidad, y hubo dos compañeros que me llevaron a una reunión de comisiones obreras, y aquello avivó las inquietudes políticas que yo ya tenía. Hubo un tiempo que estuvo usted de profesor en la Escuela Universitaria del Profesorado de Cádiz. ¿Le quedó algún recuerdo de ahí? Hombre, ser profesor en una escuela de magisterio, que es como todo el mundo la conoce, impartiendo la enseñanza a personas que después van a ser enseñantes, obliga a una dedicación y a una preparación de las clases muy intensa. Allí conocí yo a muchas personas que luego han tenido un papel relevante en la vida política de la provincia de Cádiz, y conocí también a muchos que hoy son maestros aquí en Arco y fuera de Arco, y que todavía se acuerdan de aquel año que yo estuve de profesor. Daba lógicamente historia, y yo era muy joven en aquel entonces, tenía 26, 27 años cuando empecé a dar clases, y tenía alumnos que eran de mi edad, porque se habían retrasado por cualquier circunstancia, de mi edad. Por tanto, había un espíritu, digamos, muy abierto, y más en una época en que la sociedad se estaba abriendo ya hacia un nuevo sistema, hacia la democracia. Mi compañero Paco Bautista ha buscado unas pinceladitas, no mucho, y me gustaría que escuchara usted algo del año 1988. Buenas tardes. Yo creo que estamos en feria y lo importante es pasárselo bien. Y yo creo que ferias como esta, pocas, porque el pueblo de Arco lo quiere, porque quiere una feria grande, una feria para disfrutarla y para pasarlo bien. Como nos estáis obligando, el año que viene la feria será mejor, con casetas fijas sin pasar calor, y ya con eso bastante, a pasarlo bien. Don Jesús Ruiz Fernández, alcalde de Arco, momento después de hacer entrega de los premios. Don Jesús, ¿qué balance puede hacer usted de esta entrega de premios después de haber terminado? Yo creo que el balance lo tiene que hacer la cantidad de personas que están aquí hoy. Eso es signo de que la Feria de Arco este año está a tope, que ha ido más, que nos va a obligar al ayuntamiento a plantearnos la feria de otra manera, porque es que se nos han quedado cortas todas las previsiones, se nos ha quedado chico el recinto ferial. Vamos a tener que plantearnos, como ya ha anunciado el delegado de festejo, la construcción de una caseta de mampostería, una caseta municipal fija, en condiciones
condiciones que permita utilizarla no solamente en ferias, sino en otros acontecimientos que tienen lugar en Arco. Yo creo que el pueblo está demandando ferias, la obligación de la corporación, del ayuntamiento, es responder a lo que la población pide. Ojalá la feria siga por este camino, porque al margen y además del enorme ambiente, de las ganas de pasarlo bien que ha habido, no ha habido incidentes de ningún tipo digno de resaltar. Es una feria que parece ser que todo el mundo ha salido contento y por supuesto las casetas, porque hemos visto la noche del sábado que han estado todas a rebosar. ¿Por qué será esto este año, don Jesús? Yo pienso que ha habido una mejora de la situación económica general y que si me quieren tachar de optimista, que me tachen, pero me tachen, no de la tache, me tachen. Evidentemente, en los últimos meses la situación económica en la agricultura, en los servicios, en la construcción, en definitiva en todos aquellos sectores productivos que afectan más directamente a Arco, ha ido bien. Yo creo que esta tónica va a continuar porque yo ya estuve reunido con una persona que conoce a los trabajadores de Arco y que me decía: si yo monto una empresa, si yo monto una industria, buscaré siempre a trabajadores de Arco, gente formales, gente que trabaja, gente que plantean una cuestión cuando hay que plantearla, pero que no están incordiando a todas horas. Eso es importante, porque en definitiva la economía, el país no va a ir adelante si cada uno no aportamos nuestro granito de arena, si no acometemos con el hombro todo en esa tarea importante que es llevar adelante a nuestro país. Yo creo que la situación económica es buena y eso se ve y se palpa en la feria. Lo que sí les quiero decir es una cosa, que yo voy muy tranquilo por la calle, absolutamente tranquilo. Mis conciudadanos me tratan, hablan conmigo, hablamos de todo y no he visto un mal gesto, ni siquiera entre los de la derecha. De momento usted tiene la tranquilidad que la próxima feria va a seguir siendo alcalde. Pero usted, señor Telle, tiene que ocurrir un terremoto, un huracán, un ciclón, algo de eso, para que yo no esté al frente del Ayuntamiento de Arco por voluntad de mi pueblo hasta el año 1991. Pasado 22 años ya casi, todo eso. Y sigue sin estar la caseta de mampostería, Manolo. Nadie la hizo. Y además habría problemas si se hubiera construido, porque aquel terreno, ya sabemos, sí, las dificultades que tiene, hubiera sido muy costoso. Pero en fin, en aquel entonces teníamos la ilusión de hacer una caseta que sirviera no solamente para la feria, sino para los otros actos festivos como carnaval, incluso que se hubiera podido ser una especie de palacio de congreso, cosa que también se ha hablado 1000 veces, pero tampoco se ha cometido por las circunstancias de dificultad que conlleva una iniciativa de este tipo. Muy bien. La voz no ha cambiado nunca, nada, ¿eh? Otras cosas cambiaron. Yo estoy viendo aquí algunas fotos que me has enseñado, Manolo. Pero estamos hablando de la voz. La voz lo único que no ha cambiado, lo demás ha cambiado. El pelo, las canas, todo. Don Jesús, ¿qué le decía a su familia cuando era usted, cuando empezó a ser alcalde ya de Arco? ¿Qué le decía a su familia? Bueno, hay que entender que parte de mi familia no coincidía ideológicamente conmigo y por tanto no fue plato de buen gusto, en principio, el que yo accediera a la alcaldía en representación del Partido Socialista Obrero Español. Luego ya, pues, esas cosas se dejaron al margen y se mantuvo la buena relación y el cariño lógico entre personas de la misma familia. Pero vamos, en principio no fue fácilmente asumido. Don Jesús, ser alcalde para usted, ¿qué significó en su vida? ¿Fue algo muy importante para usted o no? Lo más importante que ha sido en mi vida. Porque para un político lo más importante quizás sea alcalde de su pueblo, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Y más si se añade la circunstancia de que yo entré de alcalde muy joven. Que a mí me conste, he sido el más joven en llegar a la alcaldía en toda la historia de Arco. Y por tanto, ser joven, se tiene muchas ganas. Empezamos desde cero. Tuvimos que crear un ayuntamiento. Hay que recordar que en el año 1979 el Ayuntamiento de Arco tenía un presupuesto
de 80 y tantos millones de pesetas, que no daba ni para pagar la nómina, y que en aquellos entonces era muy normal que la nómina se pagara el día 20 del mes siguiente, cuando se podía pagar. Y lógicamente eso repercutía en la vida diaria de los empleados, entonces poco, del ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento carecía de servicios que hoy entendemos esenciales. No existía un área de cultura, por ejemplo, no existía un área de festejo, no existía algo tan importante como los servicios sociales, no existía un área de urbanismo, no había nada. En aquel entonces el máximo técnico que había en el ayuntamiento, aparte de secretarios, interventores y demás, era un aparejador, magnífico por cierto, José Jurado, pero no teníamos arquitectos, incluso llegamos a tener más tarde hasta ingeniero de camino, y ya no lo hay. Carecíamos de los medios para cualquier proyecto de una obra, de un equipamiento que queríamos llevar a cabo, pues había que recurrir a técnicos de fuera, que lógicamente no lo hacían todo lo rápido porque tenían otros encargos, hasta que ya decidimos que el ayuntamiento necesitaba técnicos cualificados que pudieran acometer esos proyectos y lógicamente tener siempre una reserva de proyectos para programas que fueran surgiendo por parte de otras administraciones. Fueron momentos de mucha ilusión, pero también de un esfuerzo grande para conseguir que el ayuntamiento contara con los medios para poder atender a las demandas de los ciudadanos. Siempre fue usted y sigue siendo una persona muy enamorada de su pueblo, de Arcos. Evidentemente, Manolo. Tenemos la suerte de ser de Arcos. Otros dirán que tienen la suerte de ser de otro sitio. Nosotros tenemos la suerte de ser de Arcos y de ser uno de los pueblos más bonitos de España, por no decir el más bonito. Yo recuerdo al principio de mi tiempo de alcalde que cuando tenía que ir a Madrid, entonces no existían todavía en las comunidades autónomas y se tenía que gestionar todos los ministerios. Llegar a un ministerio, ir con mi tarjeta, dársela a la ordenanza, me he quedado con el señor director general, con el señor ministro, tal, y cuando ve la tarjeta, hombre, alcalde de Arcos de la Frontera, pues yo he pasado por allí, estuve con mi mujer, estuve con mis hijos, qué maravilla de pueblo. Todo el mundo, en cualquier sitio, conoce Arcos. Y lógicamente los que nos gusta nuestro pueblo y valoramos lo que tiene nuestro pueblo, pues nos henchíamos de orgullo cuando cualquier persona nos decía algo de ese tipo. Y luego la cantidad de personalidades que pasan por Arcos, que uno los tiene que atender y que vienen a conocer y a disfrutar de un conjunto monumental fuera de lo común, de un paisaje excepcional. Yo he tenido la oportunidad de estar con el presidente Calvo Sotelo, con Felipe González, con Gabriel García Márquez, con el presidente de Colombia, Betancur, con don Juan de Borbón, el padre del rey, muchos personajes que han venido a Arcos a conocerlo, y para mí ha sido siempre una satisfacción ser el cicerone, el que los acompañe, el que les cuente los detalles, las anécdotas, las vivencias de Arcos. Había mucha necesidad en aquellos tiempos, ¿verdad, don Jesús? En los primeros comienzos, cuando usted entraba, había necesidad en el pueblo. Había muchísima necesidad, Manolo, porque además estábamos en una crisis económica profundísima, una crisis derivada del petróleo, de la subida del petróleo del año 1973, que coincidió con la transición política en nuestro país, y que en principio, hasta que no se firmaron los pactos de la Moncloa, pues no se atendió a los problemas de la economía española como correspondía. A partir de entonces ya la cosa empezó a cambiar, lentamente, pero empezó a cambiar. Y estamos hablando de un pueblo donde buena parte de la población eran jornaleros agrícolas. Jornaleros agrícolas que trabajaban cuando había faena en el campo, que dependían de la lluvia, que dependían de lo que se sembrara para que hubiera más peonaz, hubiera menos peonaz, y los recursos que había en esa familia eran muy, muy, muy escasos. Y lógicamente la situación era muy
muy penosa en muchas unidades familiares, y la cuestión de vivienda a la que yo me refería antes, ¿no? En las circunstancias deplorables en las que vivían. Y en aquel momento había la ilusión por parte de los ciudadanos y por parte de los responsables públicos de que eso podía modificarse en poco tiempo. Se modificó con el paso del tiempo, pero no en tan poco tiempo como nos hubiera encantado a todos. ¿El Arco de Aquel cómo era para usted y cómo ha evolucionado hoy en día, don Jesús? Era un pueblo más familiar. Nos conocíamos todos, se puede decir, porque vivíamos más apiñados, con todos los problemas que conllevaba ese apiñamiento, ¿no? Lo que yo me refiero antes, de familias viviendo en una sola habitación y demás. Pero era más familiar, ¿no? Todo el mundo nos conocíamos, estábamos más a mano para todo. Hoy nuestro pueblo ha crecido enormemente, ¿no? Y desde las urbanizaciones que hay por la zona del Retiro, la Verbena, el Portichuelo, toda la zona de la Mata de los Cayetanos, el Santiscal, no digamos el Santiscal, ¿no? Que allí viven 3.000 vecinos de Arco, ¿no? Eso ha hecho que no estemos ya tan cercanos unos de otros y que el pueblo haya cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado en el aspecto de comodidad, de servicio, de equipamiento, de calidad de vida para mejor. Aunque se echan de menos algunas cositas de aquel pueblo más familiar, más cercano. Se hicieron muchas cosas, ¿verdad, don Jesús, a lo largo de esos años? Y se quedaron cosas por hacer, por supuesto que sí, ¿no? En su tiempo. No se hicieron todas las que nos hubiera gustado, pero sí, se hicieron muchas cosas. Yo me refería antes a viviendas. Viviendas se construyeron en torno a 700, 800 viviendas sociales en distintos puntos de nuestra localidad, sobre todo en el Barrio Bajo. También se compraron en el Santiscal y se adjudicaron a familias que las necesitaban, en cédulas, en barriadas rurales, colegios. Cuando yo accedí a la alcaldía todavía había colegios con desdoble, niños que iban por la mañana y niños que iban por la tarde, colegios que sus condiciones no eran ni mucho menos las de hoy, ¿no? Sin instalaciones deportivas, con unos cuartos de baño en muy mal estado. Y se construyeron algún que otro colegio, por ejemplo el Juan 23 de Gédula, el Juan Apresa, el de la Junta de los Ríos, el del Descansadero, Río Frío, Campameno, que yo recuerde ahora mismo. Se puso en marcha, hablando también en el ámbito de la enseñanza, la escuela de adultos, muy importante, porque en Arco había un nivel muy alto de analfabetismo, o el conservatorio de música. En deporte, pues el pabellón deportivo, la puesta en marcha de la piscina municipal, que ya estaba construida pero no se había puesto en funcionamiento por un problema que había de acometidas eléctricas que conseguimos resolver con dificultades, pero lo conseguimos. Pistas deportivas, cédula, pistas deportivas en el Barrio Bajo. Actividades deportivas que hasta entonces eran esporádicas y a partir de ese momento pues se convirtieron ya en algo establecido y normalizado. Planta depuradora, pavimentaciones, alumbrados públicos, alcantarillado, todas esas cosas que son competencia de los carreteras. En carreteras, por ejemplo, la que va de Las Abiertas a La Perdiz, o la que va de la Junta de los Ríos a la Vega de los Molinos, o la que va a Gibalbín. Todas esas carreteras se hicieron en aquella época, cosas que tuvieron su importancia entonces y que todavía hoy están prestando un gran servicio. Y era un alcalde de muchas horas, le echaba usted al ayuntamiento, ¿verdad, don Jesús? Muchas horas. Incluso sábado, domingo había que estar, bueno, a primera hora había que estar. En aquellos entonces los ayuntamientos se abrían también los sábados. Y por tanto, si se abría, lógicamente tenía que estar el alcalde. Luego ya se estableció el sistema de lunes a viernes. Y yo llegaba al ayuntamiento aproximadamente a las 7 de la mañana. Una persona de la que guardo un recuerdo
muy agradable, Garrido, la ordenanza. Sí. Cuando salía de su casa a las 6:30 me llamaba por teléfono. Me decía buenos días nada más. Entonces yo ya me levantaba, me arreglaba, subía al ayuntamiento. Cuando llegaba ya tenía mi cafelito preparado. Y de 7 a 8 pues me organizaba la jornada. A quién tenía que llamar, con qué concejal me tenía que reunir, qué funcionario tenía que llamar. Y a partir de las 8 pues empezaban las visitas, que duraban las 3, las 3:30, las 4, por lo menos en la primera etapa. Después ya conseguimos parar un poquito esa avalancha. Y luego, como habíamos estado toda la mañana recibiendo nada más que visitas, pocas cosas podíamos haber hecho. Entonces había que estar por la tarde, a partir de las 5, 5:30, y nos podían dar a las 11, las 12 de la noche en el ayuntamiento, por reuniones que teníamos, la comisión permanente, otras veces pleno, hasta altas horas de la noche. Es decir, que entre bromas y veras, pues le echábamos 10, 12 horas todos los días al ayuntamiento. Y entonces era el alcalde del pueblo, ¿verdad? La gente quería ver a su alcalde, ¿no? En aquel entonces todavía no estaba muy arraigado entre la ciudadanía que un concejal con una delegación tiene las competencias como para poder contribuir a resolver los problemas del área que haya sido encomendada. Y todo el mundo quería ver al alcalde por narices. Y eso conllevaba, bueno, pues muchas horas atendiendo a ciudadanos, que incluso cuando tú le decías, pues vaya, ve usted a fulanito, que es el delegado de vivienda. No, pero yo quiero que usted lo sepa, yo lo voy a ver, pero yo quiero que usted lo sepa. Sí. Entonces el alcalde centralizaba, digamos, todo el poder del ayuntamiento.